Hola, iniciamos hoy una exploración bastante profunda del mundo que formó a Saulo de Tarso. Esto antes de que fuera el apóstol Pablo, claro. Las fuentes que tenemos, nos dan una imagen de las corrientes culturales, filosóficas, religiosas de ese primer siglo. La idea es tratar de entender un poco mejor, ¿no? Esos elementos que influyeron en su pensamiento inicial. Ese mundo grecorromano del siglo I era, un crisol de culturas, de creencias. Totalmente. Roma dominaba, sí. Pero el helenismo, la cultura griega, estaba metida en todo y convivían tradiciones locales, cultos nuevos, formas sociales distintas. En todo este, caldo de cultivo tan complejo, ahí es donde ubicamos al joven Saulo. Exacto. Y para entender a Saulo, creo que lo primero es mirar el judaísmo de su tiempo. Que, ojo, no era algo monolítico, para nada. Había una diáspora enorme, comunidades judías súper importantes fuera de Palestina. Piensa en Babilonia, Egipto, Alejandría sobre todo, Asia Menor, Roma misma. Eran millones, ¿eh? De hecho, superaban en número a los judíos que vivían en Judea. Millones, wow, eso sí que impacta. ¿Y cómo hacían para mantener la conexión, la identidad, viviendo tan dispersos? Bueno, el ancla principal era Jerusalén, como centro religioso, global. Y la autoridad de la Torá, claro. Aunque muchísimos, ya hablaban griego koiné en el día a día y leían las escrituras en la Septuaginta, esa traducción griega que fue clave, pues seguían mirando a los rabinos de Palestina para la interpretación, la guía, y esto, fíjate, nos lleva derechito al judaísmo helenístico. Qué interesante. ¿Alguien como Filón de Alejandría sería un buen ejemplo de esto que mencionas? Precisamente. Filón es un caso fascinante. Él intentó una síntesis bastante audaz para la época entre la fe judía y la filosofía griega, sobre todo el platonismo. Usaba mucho la alegoría para interpretar la Torá y manejaba conceptos como las ideas platónicas, el logos, pero, y esto es importante, siempre subordinados a la trascendencia del Dios de Israel. Su idea de un logos mediador, sí, pero como distante, sin contacto real con la materia, eso chocaría de frente con la idea cristiana de la encarnación, ¿no? Claro, la encarnación es otra cosa. Exacto, y aunque su influencia directa en el judaísmo más, rabínico, fue limitada, sí que preparó un terreno intelectual. Ayudó a que el cristianismo primitivo pudiera dialogar con ese mundo grecorromano. Entendido. Eso en lo filosófico. Pero si pensamos en lo social, ¿cómo se vivía la pertenencia? ¿También había cambios ahí? Sí, cambios significativos. La lealtad tradicional a la polis, la ciudad-estado, y a la oikonomía, la estructura familiar de siempre, que empezaba a debilitarse para algunos. Y en ese espacio que se abría, pues surgieron muchas asociaciones voluntarias, gremios, grupos filosóficos, cultos mistéricos. La gente buscaba otros lugares donde encontrar identidad, comunidad. Ya veo. Y además de todo eso, circulaba también cierta literatura particular, ¿no? Los llamados apócrifos y pseudoepígrafes. Correcto. Son escritos de ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los apócrifos, que a veces se incluían en manuscritos de la Septuaginta, y los pseudoepígrafes, que se atribuían a figuras bíblicas antiguas, para darles más peso, no. Lo importante aquí para entender a Saulo y al Nuevo Testamento es que estos textos se conocían, circulaban. Hay ecos muy claros. En Hebreos 11, por ejemplo, parece que se alude a historias de Segunda de Macabeos. Y Pablo mismo en Romanos 1, cuando argumenta sobre la idolatría y sus consecuencias morales, su razonamiento es muy parecido al que encontramos en el libro de la Sabiduría de Salomón, que es un texto apócrifo. Interesante. No son citas directas, pero el ambiente intelectual, las ideas, ¿estaban ahí? Exacto. El trasfondo estaba ahí. Ok. Volvamos a Saulo. Con todo este panorama, ¿qué papel juega Tarso, su ciudad natal? Tarso era importante. Una ciudad universitaria, un centro cultural en Cilicia. La mayoría de los estudiosos cree que haberse criado allí explica muchas cosas de Saulo. Su buen nivel de griego, por ejemplo,
su manejo de la retórica helenística, que luego usa en sus cartas. Incluso su oficio, ¿no? Fabricante de tiendas. Aunque era un judío devoto, muy devoto, era inevitable que absorbiera cosas de ese ambiente tan cosmopolita. Seguro conoció ideas estoicas, cínicas, entendía la mentalidad pagana, la vida familiar fuera del judaísmo. Pero él mismo se define como hebreo de hebreos, fariseo, celoso de las tradiciones. ¿Eso no apunta más bien a una educación formal en Jerusalén? Sí, y Hechos 22:3 lo dice explícitamente. Educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Aunque hay debates sobre la cronología exacta, su conocimiento profundo de las escrituras hebreas, no solo la Septuaginta, y su identidad farisea tan marcada, sí sugieren una formación rabínica muy sólida, y muy probablemente la culminó en Jerusalén. Debía conocer hebreo o arameo, o sea, tenía como un pie en cada mundo, el judío tradicional y la cultura helenística de la diáspora. Era un puente. Entiendo. Entonces lo que estamos viendo es una figura formada por una mezcla única, ¿no? Una herencia judía farisaica muy fuerte, pero inmersa en la lengua y la cultura griega de Tarso, con posible formación avanzada en Jerusalén y muy consciente del mundo grecorromano que lo rodeaban. Exactamente. Y comprender esa amalgama es fundamental para los estudios bíblicos, para la teología. Nos da claves para leer sus cartas, para entender su teología tan compleja sobre la ley y la gracia. Explica también su habilidad increíble para comunicar el evangelio a públicos tan distintos, judíos y gentiles, usando los marcos culturales de cada uno. Incluso ayuda a entender la vehemencia de su persecución inicial a la iglesia. Reconocer estas influencias, ojo, no le quita mérito a la obra de Dios en su conversión y ministerio. Al contrario, nos muestra cómo Dios, en su soberanía, preparó a este instrumento usando todo su bagaje, toda su historia. Muy claro. ¿Y qué aplicación práctica podríamos sacar de esto para la vida cristiana hoy en día? Bueno, creo que nos recuerda algo importante, que Dios no desecha nuestra historia, ni nuestra cultura, ni lo que hemos aprendido. Al contrario, puede usar soberanamente todo nuestro trasfondo para sus propósitos. Así como Pablo pudo conectar con mundos diferentes por su formación, el ser conscientes de nuestro propio contexto y el esforzarnos por entender el de los demás, bueno, eso nos equipa. Nos ayuda a compartir la fe de una manera más encarnada, más relevante, más empática en el mundo tan diverso en que vivimos. Sin duda, nos deja pensando hasta qué punto nuestras propias influencias culturales, educativas, filosóficas, que a menudo ni notamos, moldean cómo entendemos y vivimos la fe. ¿Somos conscientes de ellas cuando hablamos con otros, cuando compartimos? Una buena pregunta para reflexionar.